buscábamos amarle, pero anhelábamos ser amados. No buscábamos agradarle, pero esperábamos aceptación de personas que solo ofrecían más dolor, angustia y mentira. Pero en sus planes existía tanto amor que descendió y vida eterna nos regaló. No buscábamos amarle, no buscábamos agradarle, pero esperábamos aceptación. Pero en sus planes existía tanto amor que descendió y vida eterna nos regaló. Quiero agradarte, Dios, esa es mi meta. Quiero servirte, Dios, con toda mi fuerza. Quiero contribuir en la bella historia que transforma corazones y le muestra al ser humano el camino a la salvación. Señor Jesús, quiero entregarte hoy mi vida y mi adoración. Quiero ser útil en tu obra, ven y lléname de tu unción. Dejo atrás hoy mi pasado, los errores que me hacían desmayar. Que se cumpla tu palabra en mí, ven y haz tu voluntad. Señor Jesús, quiero entregarte hoy mi vida y mi adoración. Quiero ser útil en tu obra, ven y lléname de tu unción. Dejo atrás hoy mi pasado, los errores que me hacían desmayar. Que se cumpla tu palabra en mí, ven y haz tu voluntad. Quiero agradarte, Dios, esa es mi meta. Quiero servirte, Dios, con toda mi fuerza. Quiero contribuir en la bella historia que transforma corazones y le muestra al ser humano el camino a la salvación. Quiero agradarte, Dios, esa es mi meta. Quiero servirte, Dios, con toda mi fuerza. Quiero contribuir en la bella historia que transforma corazones y le muestra al ser humano el camino a la salvación. Recorridos he descubierto que Dios conoce el anhelo del corazón de las almas y Él responde a eso, Él trabaja con eso. Hay cosas, historias que hemos encontrado en el campo misionero que son espectaculares, que son increíbles, y uno ve en el niño aquel, en su pasado, aunque estaba lejos de Dios, aunque no vivía en una iglesia cristiana ni en una familia cristiana, había un deseo, y Dios de alguna forma se busca la forma de que ese niño llegue al lugar donde Él quiere llegar. Cuando yo era joven, después de la muerte de mi mamá, nosotros nos invitaron al Canadá para que pudiéramos visitar a nuestras familias, y nos organizaron una gira. Mi papá fue a visitar las iglesias que les habían apoyado cuando ellos estaban en España, porque España fue un proyecto misionero compartido, ¿verdad?, entre la iglesia canadiense y la iglesia colombiana. Y visitando en esos lugares, en una de esas iglesias, yo tuve una visión. Yo tenía 15 años en esa época, y en esa visión me vi como si estuviera en un lugar muy alto, pero no era un lugar en la tierra, pero era como si estuviera suspendida en el aire, y yo vi un mapa muy grande, y ese mapa se veía encendido.
Y cuando la visión siguió, yo me acerqué a la distancia y lo que parecía que estaba encendido como en un fuego no era eso, sino que eran multitudes de personas que caminaban con pancartas en la mano. Y en las pancartas se veía por todas partes el nombre de Jesús. Oh. Y eso me impactó muchísimo. Yo no entendí lo que eso significaba. Y no fue un momento en el que yo estaba orando, sino que fue un momento en que yo estaba sentada y yo de pronto vi esa visión. Cuando nosotros regresamos a Colombia, mi papá estaba en un culto de oración y él estaba compartiendo la palabra, el mensaje de la palabra, y compartía como una niña que él había conocido, pero cuando él dijo eso, yo sabía que él estaba hablando de mi mamá, porque conocíamos un poquito la historia. Una niña que era muy traviesa, que a los 6 años andaba corriendo y la mamá la cogió y le dijo, venga aquí, llore, y ella se arrodilló y ella recibió el Espíritu Santo ese día, porque la castigaron a orar. Eso es una cosa muy extraña. Pero ese día mi mamá tuvo una visión y en la visión ella vio el mundo en tinieblas y a ella le entregaron una velita y una voz le dijo, ve y prende otras luces. Oh. Pero cuando mi papá estaba contando esa visión, yo entendí la visión que yo había recibido y entendí que Dios tenía en su plan o iba a suceder un avivamiento. Había un avivamiento que iba a cubrir territorios, ¿verdad? Y que Dios de alguna forma me estaba llamando para participar de alguna manera, sin entender exactamente de qué manera, pero para participar de alguna manera. Cuando yo tenía 18 años, mi papá se casó con la hermana Mariela y nosotros tuvimos la oportunidad de regresar a España, a las iglesias donde mi papá había sido pastor y a trabajar con algunos de los pastores, con los niños, con la música, etcétera. Y estando allá, nosotros fuimos a un campamento y estábamos mi hermana y yo a cargo de un programa de niños para los hijos de los pastores. Entonces nosotros nos encargábamos de ellos durante el día, entonces hicimos un programa estilo escuela bíblica vacacional, algo así. Y en las noches nos reuníamos con los pastores en cultos con sus familias. Y una de esas noches uno de esos pastores predicó sobre el capítulo 37 de Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos. Y cuando él estaba predicando, yo sentí una angustia profunda, muy fuerte, porque pensé que él estaba describiendo al territorio europeo. Y sentí angustia, mucha angustia, como si era una cosa urgente, como si la gente estuviera muriendo, como hay que hacer algo, era una angustia. Y yo me acuerdo que yo me arrodillé en ese momento llorando, porque sentía mucha angustia. Yo le decía al Señor, Señor, pero haz algo, pero envía a alguien, pero responde a la necesidad, Señor, pon tu mano. Y el Señor me habló en ese momento y él me dijo, ¿tú estarías dispuesta a morir por ellos? Oh, gloria a Dios. Y yo le dije, sí, pero yo estaba llorando mucho y cuando yo le dije sí, a mí se me secaron las lágrimas y yo me senté y yo supe en ese momento que mi vida había cambiado, que todos los planes que yo tenía, que todo mi proyecto de vida de pronto se había terminado, que yo mañana no iba a saber dónde iba a vivir, que yo no sabía dónde iba a terminar, o sea, como que de ese momento yo perdí el dominio de mi vida y ya el Señor era el que estaba controlándola. A través de los años, Dios fue abriendo puertas de una forma extraordinaria, porque nosotros vivíamos en el Canadá, yo me conocí con mi esposo, él no era pastor en Colombia, no tenía ningún sentido que nosotros termináramos en Europa trabajando con la iglesia colombiana, pero de formas extraordinarias Dios comenzó a entretejer un camino. Y pues me encontré llegando a este territorio, a este continente, a trabajar de la mano del Señor, pero de una forma que sin planificación, digámoslo así. Entonces, yo pienso que el llamado misionero o la participación misionera es una cosa que sucede como un proceso, pero no es un proceso en el que yo estoy involucrado haciendo algo, es un proceso en el que yo me estoy dejando llevar, porque Dios es el que está calculando, diseñando los caminos y las maneras. Él es el que hace los encuentros, es el que busca, el que converge las cosas que tienen que convergir para que algo nazca de eso.
y es bonito cuando uno lo ve de lejos después, pero en el momento que está pasando, como decía la hermana Keila, uno no se imagina lo que está pasando, ni tampoco para dónde va, ni en qué va a terminar. Buenísima la experiencia, porque creo que su esposo no es colombiano, es chileno. Sí. Y en usted se enciende desde los 6 años, porque a esa edad los niños son una esponja que recogen todo y están en un ambiente donde es un ambiente, como decía Keila, un ambiente misionero, y es algo que va alimentando a la persona y que lo va alimentando y va creando como una carpeta, por decirlo así, y en esa carpeta va metiendo todas esas experiencias, esas cosas que el papá contó, que la mamá, que el otro, y se va metiendo, o más bien creando esa carpeta de experiencias misioneras, y en un momento dado inocentemente dice, yo quisiera eso, pero entonces es parte de lo que Dios está haciendo, porque eso lo hace Dios para llevar la persona a lo que Él tiene previsto. Entonces, ¿en qué momento usted con todo ese sentir se encuentra con el hermano Antonio Silva? ¿Se encuentran en Colombia, en Estados Unidos? ¿Dónde? ¿Y cómo llegan a unirse? Porque usted tiene una inclinación a las misiones. Él no es pastor. No sé cómo se dio eso, hermano Ibe. Pues, curiosamente, al mismo tiempo que yo estaba en España, él iba a la iglesia del hermano Luis Fontalvo en Montreal, y ellos tenían un misionero en el sur de Francia. Y ellos tenían un programa de jóvenes, que los jóvenes ahorraban durante todo el año dinero para poder ir a ayudar al misionero durante el verano. Ellos se pagaban todos sus gastos. Y entonces el misionero hacía campañas evangelísticas, iban de pueblo en pueblo en el sur de Francia repartiendo Biblias, haciendo cultos. Y mi esposo, el Señor lo había tocado, lo había salvado, él había tenido un encuentro con Dios profundo, lo había llenado con el Espíritu Santo, y él quiso participar en ese proyecto el año en que yo estaba en España. Y en ese proceso que ellos están haciendo ese proyecto, estando yo en el verano en España, en ese mismo verano, ellos fueron a visitar al hermano Armando Forero, que es pastor de una iglesia en Barcelona. Y estando ahí en esa iglesia, el Señor a mi esposo le dio una visión. Y en esa visión el Señor lo llamó al territorio europeo. Entonces, nosotros nos conocimos, él había venido a Colombia a alguna convención, yo lo había visto, o sea, no era extraño para mí, pero no había hablado nunca con él. Pero en ese verano nos encontramos en una convención que organizó ese misionero de la iglesia allá en el sur de Francia. Nosotros nos encontramos ahí. Y ahí nos conocimos, como establecimos una amistad, porque mi hermana y yo no hablábamos francés. Y entonces nosotros andábamos, era con los únicos jóvenes que hablaran español, y entre ellos estaba él. Éramos un grupito que andábamos para arriba y para abajo en todos los cultos y tal, pues para nosotras estar como ubicadas en el idioma, ¿no? Cuando ya yo me mudo para Montreal, claro, él estaba sirviendo al Señor como presidente de jóvenes, y ahí yo gravité hacia los chicos que había conocido en Francia, porque claro, estoy entrando a una nueva iglesia, no conozco a nadie, entonces yo voy a buscar nuevamente seguir la amistad con los que ya había comenzado a comunicarme, y ahí comienza una amistad. En la amistad, hablando de su experiencia de Francia, él me compartió lo que él había vivido en Barcelona. Entonces yo no le había contado a nadie lo que me había pasado en ese campamento, ni tampoco la decisión que yo había tomado, pero me impactó muchísimo que su experiencia fuera tan similar a la que yo había tenido, y que la conclusión a la que Dios le había llevado era la misma. Entonces yo pensé a mis adentros cuando él me contó eso. Yo pensé, cuando yo esté en el campo misionero con mi esposo, seguramente que él va a ser amigo nuestro, porque pensé, seguro que me lo voy a encontrar. Nunca pensé que eso se iba a desarrollar en esa relación. Pero Dios lo permitió así. No quiero decir que lo diseñó así, porque no creo que el Señor le escoge a uno el esposo, uno participa en el proceso. Pero sí, esa unidad de pensamiento y esa unidad de visión misionera fue muy importante. Y como presidente de jóvenes, nosotros trabajamos en el Comité de Jóvenes juntos. Todos los años íbamos a la provincia de donde salió mi abuelo como misionero. Y ahí hay un consorcio de iglesias que hacen una convención misionera.
Y sí nos pasaba, nos íbamos con un bus lleno de jóvenes para allá todos los años. Y allá yo creo que Dios alimentó de una forma exponencial nuestra visión sobre lo que son las misiones en esas convenciones, porque ahí venían todos los misioneros que han salido y venían comentando todas sus experiencias, y habían cultos donde el ambiente era misionero profundo, pero eran cultos donde el enfoque eran las almas, eran las culturas, eran las razas, era la necesidad, era el sacrificio, entiendo, habiendo estado tantos años, porque eso lo estuvimos haciendo como por 10 años, todos los años, habiendo ido todos esos años allá, entiendo el pensar misionero que mi abuelo despliega después en Colombia, porque es una cuna misionera y es una cuna que todavía existe. La última vez, sí. Nosotros fuimos a un culto alguna vez y éramos como 35 personas, no eran más, porque era un culto en la mañana. Y vino un misionero de Filipinas que tenía un proyecto para abrir un instituto bíblico, porque los jóvenes se estaban convirtiendo y se quedaban durmiendo en la calle, en la puerta de su casa, y se quedaban ahí durante un año para aprender la palabra, para irse, para predicar. Entonces él estaba buscando ayuda para abrirles una choza, para tener un sembradío de arroz, alguna cosa para darles comida. Y él dijo, para el proyecto necesito $50,000. Y claro, ahí habían varios pastores, entonces él estaba esperando de pronto que los pastores sacaran programas de financiamiento de sus iglesias o se comprometieran, vamos a tratar de recaudarles fondos. Eso fue lo que yo entendí. Pero cuando terminó ese culto, se recogió una ofrenda y algunos pasaron con papeles y bueno, se recogió una ofrenda. Y al final, cuando antes de fuéramos a despedir, la directora de damas del área se levantó y quiso dar el testimonio. Y dijo, el hermano tiene en su mano ahora mismo $50,000. Y eso sucedió en un cuarto donde habían 35 personas y 20 de esas éramos estudiantes que no teníamos un centavo. Nosotros no teníamos nada que ofrendar. Y eso son cosas que le marcan a uno la vida, porque un hombre cogió unas llaves de un coche que acababa de comprar, entregó las llaves y dijo, hermano, por favor, vende este coche. Yo lo sigo pagando, pero usted vende ese coche que con eso, para lo que le alcance. Entonces, yo sí pienso que eso nos marcó, a mi esposo y a mí nos marcó profundamente. Y pienso que es una forma de haber conocido de pronto la mente de mi abuelo sin haberlo conocido directamente. Y bueno, sí, es como de dónde salió su mentalidad, de dónde salió, es encontrar esas raíces. Maravilloso. Ahora estaremos hablando en la segunda parte del programa acerca de eso, que nos llama muchísimo la atención sobre las raíces de cada una de estas jóvenes invitadas a este programa. Quisiera no dejar olvidar lo que dice la hermana Ivette, cómo en el Canadá los jóvenes ahorraban todo el año para luego ir a ayudar a un lugar específico en las misiones. Bueno, sí. Qué lindo que en Colombia pudiésemos hacer eso y pudiésemos llevar jóvenes a muchos lugares a hacer una misión. Extraordinaria idea, me parece importantísimo todo lo que estamos viendo. Y antes de avanzar, hermano Edgar, me gustaría que usted también pueda tener la participación de formular alguna pregunta a nuestras invitadas. Hoy tenemos a la hermana Keila Galvis desde Cali, Colombia, y a la hermana Ivette Torres, que no está en Londres, está en Escocia en este momento. Amén. Sí, vamos a Escocia. Yo creo que en el caso de la hermana Ivette tiene una característica especial que usted la ha narrado, que es la de ser nieta del fundador de esta iglesia en Colombia, del hombre que Dios usó para traer el evangelio a este país. Y desde este país, ¿cómo analiza usted que nació en España, que está en Escocia, que ha trabajado en el Reino Unido? ¿Cómo analiza usted la expansión del evangelio desde Colombia? Porque estamos predicando el mismo evangelio apostólico de hace 2000 años, pero vista desde el ángulo de lo que Dios ha hecho en Colombia, el crecimiento numérico, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual que ha alcanzado la iglesia. ¿Cómo lo analiza la hermana Ivette? Adelante. A ver, en mi experiencia personal, mi papá me hizo la misma pregunta en la última vez que estuve en la asamblea de pastores, ¿verdad? ¿Qué ves diferente? Conocía lo que he visto siempre en Colombia, que pienso que ha hecho que
que tenga algo que aportar en el campo misionero, primero que todo es la doctrina, obviamente, del nombre. Pero el celo hacia la fidelidad bíblica del mensaje bíblico, la búsqueda de la profundidad del conocimiento de la palabra, me parece que es algo que la iglesia la caracteriza y es algo que la iglesia aporta cuando sale del país, es algo que aporta que las otras iglesias que están en el mundo, sean de nuestra doctrina o sean de otra doctrina, no lo están aportando de la misma forma. El celo que hay hacia la pureza, la santificación, el exaltar el evangelio en cuanto a la pulcritud de la vida cristiana. Y uno ha visto en Colombia a través de los años, desde que yo soy niña hasta ahora, he visto un desarrollo bastante impresionante en la variedad de ministerios, de áreas en las que la iglesia ha incursionado para impactar la sociedad con el evangelio. Es algo que a mí personalmente me impacta. Una cosa que también me parece muy, muy bonita y que admiro, respeto y valoro muchísimo es el profesionalismo del pastorado. Yo sé que muchas veces la gente se detiene a apuntar a los errores de algunos pocos, ¿verdad? Pero en general la iglesia tiene un equipo ministerial que es serio, que es profundo, que se ha comprometido a la tarea de predicar el evangelio y que se ha dedicado a construir, como el hermano Benjamín Solórzano lo decía de una forma tan especial en la Vigilia Mundial, ladrillo por ladrillo, alma por alma, el edificio que ahora vemos. Y que claro, esa fuerza que se ha construido, ha propagado, tiene la fuerza de propulsar hacia afuera, ¿verdad? Se ha desbordado, digamos, de las fronteras colombianas. Pero pienso que ha sido el trabajo que se ha hecho nacionalmente lo que permite que eso pueda extenderse a países en el exterior. Muy buena la respuesta, hermano Edgar. Si tiene algo también para Keila. Sí, la pregunta para Keila viene de una joven, pero yo le dije, mándeme el audio, porque quiero que los oyentes puedan mandar audio o video. Tienen preguntas, los oyentes lo pueden hacer mandándome por aquí algún audio o video a mi WhatsApp 318-613-3195. Haga un audio horizontal, un video horizontal, o envía un audio y con mucho gusto participa. Pero vamos a tomar la pregunta aquí de una joven. Dice... somos jóvenes solteras, con ganas de servir al Señor, parece que están. Quiero preguntarle a la hermana Keila, a ver, aquí está la pregunta. Atención, hermana Keila, vamos con la hermana Keila. Ella debe imaginarse qué le van a preguntar. Sí. ¿Cómo se conoció entonces con el hermano misionero? ¿Y cómo se manejó ese noviazgo? Esto es para aquellas jóvenes que están en esta etapa, porque ellas escucharon a la hermana Keila, ¿no? Entonces, la hermana Keila tiene la respuesta. Adelante. Bueno, ¿cómo nos conocimos con mi esposo? Casualmente, como les hablaba hace algunos minutos, en ese viaje que realicé y donde pues me encontraba con la hermana Ivette, su esposo y algunos misioneros, por ese tiempo mi esposo vino, bueno, en ese tiempo no nos conocíamos, vino aquí a Colombia de vacaciones. Él llevaba más o menos unos 6, 7 meses de estar en el país de Guinea-Bissau. Había estado ya 2 años en Cabo Verde y estaba en Guinea-Bissau. Llevaba pocos meses la obra de haberse establecido allí. Y cuando yo regresé de ese viaje, casualmente nos conocimos en mi casa. Él vino a la ciudad de Medellín, allí nos encontramos. Él estaba en mi casa con mi papá, bueno, en asuntos pastorales, de misioneros, en absolutamente nada que tuviera que ver el plan sentimental, pero pues fue la primera vez que nos vimos y bueno, de allí en adelante pues el tiempo fue bastante corto en el que se dio pues como una amistad y pues percibimos que había un sentimiento que estaba naciendo allí
Y bueno, decidimos colocarlo todo en manos del Señor y manejamos un noviazgo, como lo decía el hermano Jairo Grafe, hay mucha similitud entre la experiencia de mi mamá y de mi papá, también un poco con la mía, porque mi papá y mi mamá duraron 9 meses de noviazgo cuando mi papá se fue de misionero para Bolivia, mi mamá se quedó aquí en Colombia, él regresó, se casaron y se fueron. Y no fue que nos pusiéramos de acuerdo, pero casualmente nosotros también duramos exactamente 9 meses de novios, todo el tiempo a la distancia. En ese tiempo solamente se podía de vez en cuando una videollamada donde él estaba. El internet era supremamente costoso, escaso, era muy poquito lo que podíamos hablar. Y recuerdo que cuando él podía me hacía una llamada que le duraba exactamente 7 minutos. Oh. Entonces, si la podía hacer cada 2 o 3 días, entonces rápidamente, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, ¿qué más? En esos 7 minuticos aprovechamos al máximo, hablábamos. Y bueno, mucha oración para que Dios confirmara realmente si su propósito estaba ahí. En ningún momento, no, es que esto es, ya esto está confirmado, definido. No, porque el que tiene la última palabra es el Señor. Y hasta el último día de la soltería estábamos definidos que si Dios tenía una palabra diferente, pues Él era el que mandaba. Keila, ¿amor a primera vista? Pues, bueno, no sé, realmente fue un contexto bastante, bueno, no sé, un poco tensionante, por así decirlo, porque cuando nos vemos por primera vez, pues nos presentó mi papá y pues en ese tiempo mi esposo, pues muy asustado, pues obviamente enfrente de mi papá y conocerme a mí, pues él dice que no se le pasaba nada por la cabeza, que él pensaba que de pronto mi papá y mi mamá le iban a leer los pensamientos. No, que mucho susto. Pero sí podría decir que el tiempo fue muy corto, muy reducido, entonces en cuestión de muy pocos días sí comenzamos a sentir algo especial. Dijo el hermano Richard, el hermano Reinel Galvis y la hermana Marina son tan consagrados que van a leer lo que estoy pensando, pero parece que la hermana Ivette Torres iba a decir algo. Sí, lo que pasa es que la hermana Keila no especificó la primera vista. Era como una compañera mía decía, cuando usted mira, tiene que saber mirar para que no sea pecado. Entonces usted mira Correcto, siguiendo con la mirada. Y al mirar largo, entonces se logra descubrir más. ¡Ay, bendito! Qué lindas estas historias. Y aquí hay una pregunta antes de que el hermano, porque están entrando preguntas, y dice, hermana Ivette, ¿qué se siente ser nieta de un hombre tan importante para Colombia como lo fue y es el hermano Larsen? Lo que pasa es que para mí él era un abuelo y no el hermano Larsen. De pronto eso es lo que hay que de pronto diferenciar. Lo que yo sí podría decir es en mi casa, en la casa de mi abuela, en la casa nuestra, siempre se ha sentido de una forma muy patente el legado misionero. Eso sí, es algo que se respira, que se vive, que nos rodeaba. Entonces, siento una responsabilidad. Siento una responsabilidad de cuidar una cosa tan preciosa y tan valiosa como la que ellos construyeron. Siento un privilegio absoluto porque no tengo ninguna diferencia con ninguna otra niña del mundo y no sé por qué Dios permitió que yo tuviera ese privilegio. Siento un privilegio y siento una profunda admiración. Sí. Hermana Keila, ¿cree usted que los jóvenes y las muchachas de Colombia pueden llegar a ser misioneros en el extranjero? ¿Cómo? Bueno, yo pienso que sí se puede, claro que sí se puede.
hay que tener un corazón muy dispuesto, muy sumiso, muy sujeto a los planes que Dios tenga con cada persona. Obviamente los planes del Señor no son los mismos con todos, pero todos los planes que Él tiene son especiales y de igual forma importantes para cada uno de los jóvenes. Y una de las cosas que guardo en mi corazón es cuando la palabra del Señor habla acerca de ser fiel en lo poco. Entonces, a veces el Señor nos regala o nos permite estar en contextos muy pequeños en los cuales se pone a prueba nuestra fidelidad a Dios, nuestra consagración, nuestro sentir de hablar al Señor, de ayudar a otras personas. Y a veces esas son pequeñas escuelas que Dios va colocando porque en algún momento va a impulsar o va a llevar hacia otro lugar. Porque esos son los propósitos del Señor. Como lo decía la hermana Ivette, algo también que nos une en común, mi esposo tampoco era pastor aquí en Colombia. Cuando él salió de aquí de Colombia para el continente de África, él recién se había graduado de ingeniero, simplemente iba a estar unos meses, pero pese a que nadie aquí sabía prácticamente que él había salido de acá, su sentir cuando estaba aquí en Colombia siendo un joven de una congregación normal, siempre había un deseo profundo de servir al Señor, de vivir en integridad para Dios. De igual forma, como yo se lo digo también a los jóvenes, yo no era una muchacha especial, por así decirlo. No, el hecho de que hubiera nacido en el hogar que nací no quiere decir que viví una vida, una adolescencia completamente apartada de todo, porque de todas formas, como seres humanos, manejaba las debilidades o los procesos que cualquier adolescente o muchacha pueda manejar, pero sí, cuando hay un corazón dispuesto a servir al Señor y a ser fiel en lo poco, el Señor se encarga también de hacer que esos sueños que le entregamos en sus manos sean una realidad. Gracias, hermana Keila. Podríamos hacer otra pregunta, hermana Ivette. En Colombia somos miles de jóvenes. ¿Qué nos recomienda usted? Sirvan a Dios con integridad, con profundidad y con seriedad. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y la fe tiene que estar puesta en el poder de Dios. El poder de Dios es suficiente para hacer cualquier cosa. Nosotros hacemos lo nuestro. Entonces, como le dijo Pablo a Timoteo, tú esfuérzate en presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que sabe manejar bien la palabra del Señor. Ese es el todo de nosotros. Y si usted dedica su juventud a eso, usted llegará a la edad mía, de joven un poquito más adulta, en un buen lugar y con el propósito de Dios en las manos. Ese es el todo de la juventud. Bueno, muy bien. Estamos en este hermoso programa haciendo misiones con hijos de misioneros. Maravilloso todo lo que estamos escuchando. Las preguntas que han hecho nuestros jóvenes en Colombia que están inquietos. Y alguien está inquieto por preguntar, hermana Keila. A ver, se me escapa. Aquí está. ¿Cómo son el hermano Reinel y la hermana Luz Marina en su papel como padres? Y queremos que nos regalen una tercera entrevista con la hermana Ivette y la hermana Keila. Es lo que dicen los jóvenes que escriben aquí. Porque claro, ustedes son muchachas que aportan una riqueza con las experiencias que están compartiendo. Su respuesta, hermana Keila, a esa pregunta que se nos formula. Bueno, realmente con respecto a esa pregunta, yo podría decir que el contexto en el que mis hermanos crecieron pues fue bastante diferente. Yo soy la cuarta de la casa, la menor. Cuando yo nací, ellos prácticamente estaban todos en la etapa de la adolescencia. Y bueno, el ritmo de vida familiar entre mis padres y ellos pues fue muy diferente porque mis padres tenían una congregación que administraban, ellos estaban pequeños, crecieron los tres juntos. Cuando yo nací,
A los pocos años, prácticamente mis hermanos todos independizaron su vida. Mi papá, por el cargo que tenía en ese tiempo, no tenía congregación, entonces yo no estaba muy fija dentro de una iglesia, sino que estaba en la una, en la otra, donde ellos fueran. A veces de pronto sí tenía alguna fija. Bueno, fue muy variable ese tema. Sin embargo, pienso que este espacio donde ya mis hermanos no estaban, solamente estaba yo en casa, permitió que el lazo afectivo entre mis padres y yo fuera bastante fuerte, bastante fuerte. Cuando mi papá viajaba, yo estaba mucho tiempo con mi mamá. Si mi mamá viajaba, estaba con mi papá. A veces me llevaban a todo lado. Bueno, se creó muchísima unión entre ellos y nosotros, una amistad bastante profunda, momentos muy lindos, recuerdos muy, pero muy hermosos. Me siento muy feliz, muy afortunada porque más allá de pronto de poder hablar o manifestar acerca de que el hermano Reinel o la hermana Luz Marina para mí son mis padres, son las personas que han estado allí, que han sido un soporte bastante fuerte para mí, que me han impulsado y motivado en todas las áreas de mi vida para ser lo que soy hoy, para ser mucho mejor, para emprender un camino de aquí en adelante también, de ejemplos, de las huellas que ellos me han dejado. ¿Cómo son ellos? Como un papá y una mamá que se han esforzado mucho por sus hijos, por estar allí, muy tiernos, cariñosos, bueno, muchas cosas. Buenísimo. Hermana Ivette, ¿considera usted que sus padres, el hermano Álvaro y su mamá, aportaron mucho para que usted sea lo que es hoy? ¿Y qué le recomendaría usted a los padres para que nos apoyen a los jóvenes? Por favor. ¿Qué hijo? Bueno, sí, habrán hijos que podrán decir que sus padres no aportaron nada, pero todo. Mi amor por la música nació ahí. Mi gusto por cocinar nació ahí. Mi amor por el bordado nació ahí. Mi relación con Dios nació ahí. Mis principios, mis valores familiares, vamos a ver todo. Ellos influenciaron o escribieron de pronto muchas cosas en el corazón, en la vida. Yo pienso que la hermana Keila estaba diciendo algo que me parece muy importante, y es el hecho de que los padres ahora quieren resultados sin invertir tiempo, sin invertir esa inversión de ¿cómo se llama?, de compañía, de hacer cosas juntos. Y a veces son cosas que son muy insignificantes, como cocinar, como limpiar juntos, como salir, como hacer las compras. Pero pienso que el compartir diario y el conversar con el niño, con el joven, a veces los muchachos tienen conversaciones que a los adultos no nos interesan, que no tienen ningún sentido, pero qué importante es sentarse, darle importancia a esa conversación y poder sembrar la perspectiva cristiana. Y la perspectiva cristiana no es una lista de reglas a seguir, sino es cómo ve Dios el mundo, cuáles son los argumentos. A menudo en la clase de jóvenes yo les digo, vamos a sacar a Dios del cuarto. Vamos a pedirle que nos dé un espacio y vamos a charlar aquí, vamos a mirar los argumentos del mundo, los argumentos de Dios, vamos a juzgar qué les parece a ustedes, qué es lo más inteligente. No es decir a Dios no le gusta, no, pero charlemos, exploremos. Yo pienso que si al joven se le trata como un ser racional, nos vamos a dar cuenta que la razón que Dios da es buena y derriba todas las otras razones. Entonces, mi consejo a los padres sería: dedíquenle tiempo a sus hijos, porque ahorita se van, no van a estar ahí mucho tiempo. Y aunque para ahora parezca una pérdida de tiempo, usted está invirtiendo para cosas importantes y eternas. Muy buena la respuesta. Hay más preguntas, pero será para en alguna otra ocasión. Hermana Keila, su visión misionera está intacta. ¿A dónde quisiera ir a servir al Señor? ¿O desea que, si Dios lo permite, los envíen a algún lado? Bueno, hermano Jairo, la visión misionera, yo creo que
Bueno, yo creo que usted me entiende, que Así uno es. después de que pisan las misiones, hay una parte dentro de uno que se despierta de una forma diferente y queda ahí. Hay una pasión, hay algo especial que sucede cuando llegamos al campo misionero y es como una llamita que se enciende y que nunca se apaga, que permanece allí. Con las experiencias que Dios nos regala en el campo misionero, todo lo que vivimos son cosas muy hermosas. Bueno, yo pienso que todo es en el tiempo de Dios, en el propósito de Dios y donde Dios quiera. Es una bendición escuchar a estas jóvenes compartir esas tremendas experiencias. Hermana Ivette, ya cerrando este programa tan lindo, no solamente están en Londres, Reino Unido, creo que están proyectados a abrir obra en otro país como Escocia. ¿Nos puede contar un poco sobre eso, por favor? Bueno, estamos hace 10 años en Londres y por la gracia del Señor Dios nos ha permitido abrir varias obras dentro de la ciudad, pero hace ya más de 2 años, sí, ya tenemos 5 iglesias establecidas dentro de la ciudad, sí, y tenemos nuestro primer pastor nativo, que también está predicando, sí, que está predicando allí. Esa sí no la sabíamos. Yo soy asesor de misiones, pero no sabía. Hay que compartir. Hay que compartir. Sí, gracias al Señor. Y estamos muy contentos por lo que el Señor está haciendo dentro de la ciudad, pero hace más de 2 años nosotros comenzamos un programa de oración intensivo para sacar a la iglesia en visión y también para poder abrirnos al campo de afuera, porque Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda son países del Reino Unido y el campo es muy amplio y no hemos salido del área metropolitana de Londres. Es verdad que hay una gran cantidad de población en esa área, pero la mayor parte de la población nativa está fuera de la ciudad, no está dentro de la ciudad de Londres. Entonces comenzamos desde entonces a pedirle al Señor que nos abriera puertas y hace más de 1 año, hace casi 2 años ya, nos contactó un grupo de personas que quería que se les visitara. Entonces mi esposo vino con un pastor, de los pastores de allá de Londres, él vino acompañado con él para investigar. Y durante esa visita, mi esposo y yo teníamos secretamente una petición. Queríamos que el Señor nos confirmara que él tenía un propósito con este país y que él quería que nuestra iglesia estuviera involucrada con ese propósito. Hay una cosa que siempre nos ha llamado de parte del Señor, es el llamado misionero hacia los pueblos que residen en esos países, al nativo. Y no estoy hablando necesariamente del blanco ojos verdes, porque hay muchos que habitan en estos países, que vienen de muchas otras naciones, pero son habitantes de este país. Así es. Y queríamos que Dios nos confirmara, y Dios usó una mujer escocesa en esa visita, que se abrió a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Y ahí mismo también el Señor nos puso en contacto con una mujer colombiana que nos ofreció su casa, dijo, por favor, vengan a hacer cultos a mi casa está disponible si ustedes quieren reunirse, si ustedes quieren hospedarse aquí, yo estoy dispuesta. Y sentimos que era una confirmación de parte del Señor que viniéramos. Y hemos estado viniendo prácticamente una vez al mes. El año pasado vinimos prácticamente una vez al mes y antes de eso se hicieron algunas otras visitas, y en todas las visitas que hemos venido Dios nos ha dado contactos, nuevos contactos nativos de personas con las que hemos podido compartir el evangelio. Hemos tenido oportunidad de hacer algunos cultos en un centro comunitario. Y ya tenemos como un grupo de contacto de más de 20 personas por las que estamos hablando, Pero recientemente algo extraordinario pasó en esta casa donde estamos ahora hospedados, porque un hombre alemán de origen, pero vivía aquí muchos años, más de 30 años en Escocia, está siendo cuidado por la hermana. La mujer colombiana se convirtió al Señor, ella se bautizó, ella es hermana ahora, ella lo cuidaba. Él se comenzó a conectar con nosotros durante la pandemia. Y cómo comenzó todo es que nosotros estábamos haciendo la grabación de la alabanza para el culto del domingo y la hermana nos llamó, me dijo, estamos visitando a este hombre y queremos de pronto que nos conectemos con él, si ustedes lo pueden saludar. Entonces nosotros lo saludamos
y cantamos alabanzas con él y compartimos la palabra y él quedó muy contento y él siguió conectándose a nuestros cultos y eso ha sido ya desde el mes de marzo más o menos que él ha estado. Él se desmejoró muchísimo últimamente y finalmente nosotros teníamos el anhelo de venir a visitarle para ofrecerle el bautismo, obviamente, para guiarlo a ese paso, pero él no lo iba a lograr. Entonces, el miércoles en la noche, hace 2 semanas, yo estaba en la iglesia, estábamos orando antes del culto, y yo le decía al Señor, implorándole, Señor, ten misericordia de ese hombre, nosotros no hemos podido cumplir con las escrituras en su caso, pero recíbelo en tu gracia. Y en un momento muy profundo de intercesión sentí el anhelo de que se derramara el poder del Espíritu Santo en él, que Dios manifestara en él algo para que nosotros supiéramos que él había sido recibido en los brazos del Señor. Y para la gloria del Señor, en un momento de adoración, en el momento de la agonía al lado de esta hermana, el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo antes de morir. Gloria a Dios. Dios es grande, Dios es muy grande. Entonces, estamos muy contentos. La hija de él, entonces, tenía un apartamento que acaban de arrendar y ella nos abrió la puerta, dijo, vengan a la casa, se pueden quedar en ese apartamento. Entonces, estamos aquí. Por esa razón, Dios nos abrió esa posibilidad de poder compartir el evangelio también con esa familia y a partir de aquí poder reunirnos nuevamente con las visitas con las que hemos estado en contacto. Pero estamos muy contentos porque en este periodo de la pandemia también ha sucedido algo, que las almas que estaban comenzando a simpatizar se han integrado con la iglesia en Londres porque tienen que conectarse a los cultos allá, etcétera. Entonces hemos visto que Dios de todas formas él cumple propósitos a través de todas las circunstancias y es hermoso ver que el Señor está derramando de su Espíritu Santo. Hay un hombre inglés con el que hemos estado también trabajando y él también fue recientemente, no ha sido bautizado todavía, pero él fue recientemente sellado con el poder del Espíritu Santo en su coche. Iba manejando y le dijo al Señor, yo oigo que ellos hablan en lenguas y yo creo que eso no es algo forzado, yo creo que es algo que tú haces y si tú lo quieres hacer conmigo, hazlo. Y ahí en su coche el Señor lo llenó con el Espíritu Santo mientras que él estaba manejando. Entonces sentimos que hay algo que está sucediendo en esta nación que es impactante y sabemos que Dios tiene un propósito aquí, no sabemos exactamente cómo es, pero obviamente necesitamos apoyo en la oración para que el Señor vaya estableciendo su reino, su iglesia de una forma estable y permanente en esta nación. Qué alegría que ya están en Escocia, Edimburgo, creo que es la capital. Edimburgo. Y sí. Dios está haciendo maravillas. Queremos felicitarle, hermana Ivette, por esa visión que comenzó allá en una pequeña provincia donde el abuelo, usted no entendía por qué lo del abuelo y realmente allí él recepcionó toda una serie de cosas por las misiones y luego lo trajo Dios aquí a Colombia para desarrollar ese potencial misionero. Estoy muy feliz, contento. Bueno, parece que se le cayó el internet a la hermana Keila Galvis y no podrá estar en la despedida del programa, pero estamos muy felices. Algo que se nos quede así como en el tintero, hermana Ivette, que quiera compartírnoslo antes de terminar este programa. Las misiones son las almas. Las misiones no son el nombre de una organización, a pesar de que Dios está usando nuestra iglesia y estamos súper privilegiados, hermanos, es un privilegio inmenso que Dios nos esté usando, pero las misiones son las almas. Yo quisiera de pronto presentar defensa por las almas europeas, porque son almas que exigen que hablemos otros idiomas, como las almas africanas. Pero el alma europea es más difícil a amar porque tenemos un concepto de lo que es estar satisfecho en la vida y pensamos que los bienes materiales y los privilegios, ¿verdad?, de ciertas naciones hacen que ellos no necesiten. Pero ellos son seres humanos como nosotros, con soledades, con tristezas y con una necesidad profunda de Dios. Y yo sé que es un pueblo que no es fácil de amar y por el cual tendríamos que esforzarnos muchísimo para alcanzar. Pero leyendo algunas cartas de mi abuelo, después de que mi abuela murió, tuve acceso a algunas de sus cartas. En una de sus cartas él confesaba a los directivos en el Canadá su admiración por el pueblo colombiano
y decía, es un pueblo que nos ha sorprendido por su celo, por su pasión, por su anhelo de seguir creciendo y de esparcir el evangelio. Y él decía, y no me extrañaría que un día ellos cruzaran las fronteras de Europa. Amén. Y yo pienso que en su corazón había un anhelo de que esa pasión que él estaba viendo en ese pueblo colombiano se repartiera por las calles tan frías y tan solitarias de estas naciones que tanto lo necesitan. Si yo te pudiera decir algo es, amemos a las almas sin prejuicios ni con preconcebidos, sino amemos al alma. No importa de qué color sea, de qué cultura sea, qué idioma hable, cómo huela, cómo coma. Amemos a las almas, porque esos son las misiones. Así es. Qué hermosa definición sobre las misiones. Hermana Keila, si Dios la llamara a regresar al campo misionero, no habría duda, irían de nuevo. Amén, hermano Jairo. Claro que sí, estamos en las manos del Señor. Si el Señor lo dispone y si en algún momento Él nos necesita, nos ve que seamos esos instrumentos para esa labor, estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, lo que Él quiere. Amén. Qué alegría. Amén, amén. Servir a Dios definitivamente es como tan sobrenatural. Sí. Que no existe un calificativo, podríamos usar calificativo, eso es bonito, eso es extraordinario, pero como que los calificativos, cierto, como que no dicen la realidad de lo que es realmente servir a Dios, y sobre todo en el campo extranjero tenemos la experiencia no grande, fueron 8 años que Dios nos permitió, pero eso es extraordinario. Hemos llegado de esta manera al final. Qué lindo es el Señor. Qué bueno que nos permite servirle. Ojalá usted que está escuchando estas experiencias misioneras se deje tocar por el Señor. Y decía la hermana Keila, el que es fiel en lo poco, ahí de pronto, antes de ir a algún país del mundo, pueda ser fiel ahí, en ese contexto familiar, siendo un ejemplo, un referente, amando de corazón, como decía también la hermana Ivette, sin prejuicios, sin cosas. Dios no le impone a nadie, ni Dios está haciendo cosas presionando, no. Cuando uno conoce a Dios se desprende de todo para amarlo con todo lo que uno es y lo que uno tiene. Esperamos que Dios se glorifique a través de lo que hemos oído en medio de todos los que han estado conectados. Ahora sí nos despedimos, hermana Keila, una palabra de despedida desde Escocia. Aquí la hermana Ivette desde Escocia les ama y les agradece todas las oraciones que dan a favor del pueblo aquí en el Reino Unido. Y hermanos, sigamos adelante, que con Cristo vamos de victoria en victoria. Hermano Jairo, muchas gracias por la invitación. ¿En Escocia se habla el inglés? Sí, se habla el inglés. Sí. No, para nosotros fue una alegría que usted hubiera aceptado la invitación, claro que sí. Amén, amén. Bueno, sigamos adelante con ese trabajo y de verdad que el trabajo que está haciendo el Departamento de Misiones Extranjeras está redundando en mucha bendición y quiero felicitarles y quiero animarles a que lo sigan haciendo, hermanos, son de grande bendición para nosotros. Así es, estamos seguros que así ha sido y será, hermana Ivette. Hermana Keila, gracias por haber aceptado la invitación, Dios le bendiga y unas palabritas antes de despedir el programa. Amén, hermano Jairo, a usted muchas gracias, a todo el equipo de misiones también por este trabajo tan hermoso que están realizando en todas las áreas. Me voy muy, pero muy feliz también de escuchar a la hermana Ivette, de escuchar sus experiencias, de escuchar lo que el Señor está haciendo allá. Créame que les llevamos en nuestras oraciones también y recuerdo que hace, no sé, tal vez unos 3 o 5 días atrás más o menos, estaba mirando el video un video que habían subido por YouTube de cuando fue la despedida del hermano Antonio Restrepo aquí en Colombia, hace 20 años exactamente que lo iban a enviar para Londres. Y cuando miraba estas imágenes sentí muchísimo gozo y alegría en mi corazón porque dije, Dios mío, es tremendo, es hermoso ver lo que has venido haciendo en Inglaterra.
en estos 20 años, cómo la mano del Señor se ha manifestado, cómo algo que al principio de pronto parecía un reto, un desafío por completo, cómo el Señor en estos 20 años se ha encargado de bendecir grandemente la obra del Señor en el Reino Unido, y nuestras oraciones a favor también del hermano Antonio, de la hermana Ivette, en todo este proceso que están viviendo allá, que el Señor les ayude, les abra puertas, que cada día el reino del Señor sea establecido en todos estos lugares del Reino Unido. Y bueno, un saludo muy, muy especial para todos los hermanos que sintonizan este programa, que es nuestro deseo que cada vez más su sentir misionero se amplíe, que esa llamita que se está empezando a encender por las misiones cada vez sea mayor, y que podamos todos juntos estar en un mismo sentir de servir al Señor. Dios les bendiga. Amén. Iglesia, seguiremos orando por estas columnas que han sido, son y seguirán siendo bendición para nosotros. Bendiciones para todos. Dios les bendiga ricamente y hasta en alguna otra ocasión. Amén.